Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Reporte 10. Me da mucho gusto estar con usted y con mis compañeros. Lilia Arellano, Lilia, muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Muy bien acompañado. Qué bonita corbata, ¿eh? Gracias. Pero muy bonita. ¿Se quiere parecer a tu blusa? No, para nada. ¿No se parece a tu blusa? No, pero tu blusa es te bonita queda como bárbaro. yo. Eso sí. ¿Verdad? Eso sí. Abelardo Martín, buenas noches. Buenas noches. Pues son del mismo color, por lo menos. Sí, pero nos ponemos de acuerdo, nos vamos en la noche ya. ¿Qué nos vamos a poner al día Pues siguiente? Blanco y negro. Blanco y negro. Así es. Sí. Pero no el agua y el aceite, ¿eh? Blanco y Abelardo negro. Martín, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos acompaña Ramón Ojeda Mestre. ¿Usted lo conoce? Ramón Ojeda Mestre pues es un ambientalista muy conocido, además con una larga trayectoria política. Él es secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental. Y le damos la bienvenida. Ramón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco, Lilia, Abelardo, muchas gracias por esta oportunidad. Yo tengo la impresión de que cuando un país está mal, todo está mal. ¿Qué tan mal estamos en cuestiones ecológicas? Yo diría que es el país del continente americano con mayor grado de contaminación cualitativa. Sí, no podría decir que es el país de mayor número de habitantes con mayores volúmenes de contaminación ambiental, pero sí donde hay una densidad o una exposición que nos hace ser el número 1 en el continente americano. Y doy el ejemplo concretísimo. En ningún lugar del continente hay un punto donde haya 16.943 habitantes por kilómetro cuadrado. 16.943 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ese punto está en Nezahualcóyotl. Y en Nezahualcóyotl está el basurero. Que es un municipio del Estado de México. Un municipio del Estado de México, en el área metropolitana del Valle de México, sí, pegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahí está el basurero más grande del continente americano, que es el llamado Bordo Poniente. Es decir, tenemos la mayor concentración de basura de todo el continente junto a la mayor densidad de población de todo el continente americano. Ni Chicago, ni Los Ángeles, ni Nueva York tiene esa densidad por kilómetro cuadrado. De tal manera que la contaminación afecta a más personas. Cuando uno llega al aeropuerto, en la mañana el aeropuerto apesta a basura, cuando es muy tempranito. ¿Por qué? O muy noche también. O muy noche, porque es cuando los gases, la combustión. Más que los gases del basurero, lo que produce el metano y otros gases, metano, mercaptanos, etcétera, empiezan a fluir y nosotros los percibimos, pero están emitiéndose durante 24 horas, sí, los 365 días de los últimos 15 años, nada más en basura. Cuando va circulando por la carretera México-Puebla, se percibe claramente. Pero ¿no? claramente. Entonces, cuando es uno decir, dice, ¿qué tan mal estamos? Bueno, estamos peor que nunca en materia ambiental, peor que nunca en México. Ahora, peor que todos los países, ahí ya no me atrevo a ser tan tajante, porque países como Brasil tienen situaciones muy preocupantes. ¿Y Brasil también tiene todos sus ríos contaminados como nosotros? Desgraciadamente sí, nada más que Brasil tiene en los nacimientos de los ríos, están todavía prístinos, están todavía puros, valga la expresión. Nosotros ya ni en el nacimiento, porque los manantiales de los ríos, todos están invadidos por tomas de agua para surtir de agua limpia a los pueblos. Pero los ríos en sí, junto a donde nace el río, ya hay gente lavando ropa. Mucha gente todavía lava ropa
en las zonas rurales. Y las fábricas también tiran ahí de eso. Todas las fábricas, todos los cultivos, sean de café o de lo que sea, todos los agroquímicos van a dar a los ríos. En fin, no tenemos un solo río limpio en el país. Y eso es un drama, ¿no? Pero decían, bueno, andamos mal en agua, pero andamos bien en aire. No, es que también estamos mal en la calidad del aire en las ciudades, que es donde tenemos la mayor concentración demográfica, porque el país se desruralizó por la pobreza y por el cambio de modelo industrial, y entonces nos concentramos todos en las urbes, en las ciudades, y ahí es donde tenemos la actividad económica, y entonces tenemos los coches, los camiones, las fábricas, etcétera, y tenemos mala calidad del aire. Entonces tenemos mala calidad de agua, mala calidad de suelo, mala calidad del aire. ¿Suelo por qué? Porque la falta de control de la Secretaría, bueno, de las dependencias del gobierno que tienen que ver con la agricultura, la ganadería y la parte forestal, han permitido que se usen todo tipo de agroquímicos que incluso están prohibidos en otros países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, etcétera. Y aquí lo seguimos utilizando. Es conocidísimo que se usa todavía el paratión, el paraquat, etcétera, ¿no? Y fertilizantes a lo bárbaro, con tal de que produzcan, ¿no? Y todo eso a la hora de las lluvias se va para el río. El 70% del agua que utilizamos en México, que mal utilizamos en México, es para la agricultura, el 70%. Y nuestra población urbana carece de agua, lo mismo en el Valle de México que en Guadalajara, en Monterrey, Nuevo León, o en Jalapa, Veracruz. Ahorita tenemos un problema en Guadalajara con la presa del Zapotillo, porque no tienen suficiente agua en el estado de Jalisco, y se hizo ya la presa está hecha, un elefante blanco, lleva años ahí, y como afecta a 3 pueblos, a Temacapulín y a otros 3 pueblitos, de 2.500 habitantes, por 2.500 habitantes, la presa no funciona, y entonces no tienen agua potable suficiente para Guadalajara, para Zapopan, para Tlaquepaque, etcétera, y para unos de Guanajuato. Es decir, hay un déficit hídrico en muchísimas partes del país. Como lo mencionabas en un comentario que estábamos antes de que empezara el programa, los conflictos del futuro, y ese futuro ya llegó, son por el agua. Entonces, lo mismo no hay agua en Quintana Roo que en Baja California Sur, o en Veracruz, o en Iztapalapa. No, yo creo que lo grave es que sí hay agua, que la estamos contaminando, que estamos contaminando el nacimiento del agua, que pues todavía nosotros vivimos una infancia en la cual podíamos tomar agua de la llave, ¿no? Del río, directamente. Lilia, del río, en mi tierra, no. Ustedes porque vienen de lugares urbanos, pero yo que vengo de pueblo, a nosotros tomábamos agua del río, en Orizaba, agua del río, y no de un solo río, de varios ríos. ¿Ahí tiene agua purísima? ¿Por eso hacían la cerveza ahí? Las 2 cervezas, la de Nogales y la de Orizaba, ¿no? La Moctezuma y la Carta Blanca, porque el agua era la del volcán de Orizaba, un agua maravillosa, ¿vale? Pero así está todo el país. Ahora, no es tampoco para que nos atormentemos demasiado, sino para que exijamos nosotros, tanto al gobierno como a las universidades, a las instituciones de educación superior, que nos den un diagnóstico adecuado, porque si no, es puro bla, 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 no sabemos qué morbilidad tenemos, qué enfermedades tenemos por cuestiones de contaminación, sea dermatológica, o sea broncopulmonar, o sea gastrointestinal, o sea endocrinal, etcétera. No lo sabemos. No sabemos cuántos se enferman, cuántos se mueren, cuántos son niños, cuántos son adultos. No sabemos si es por agua o si es por aire. No sabemos si es por alimentos, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos el mayor índice de obesidad de todo el continente americano en nuestros niños? Es un crimen de Estado lo que estamos haciendo, porque el Estado... Pero ya le subieron un peso al refresco, ¿no? De impuesto. Es curioso, el gobierno o el Estado lucra con refrescos, con cigarros, con bebidas alcohólicas,
comida chatarra, etcétera, ¿no? A sabiendas de que el cigarro causa cáncer, ¿no? Pero como deja dinero, entonces sí permiten su venta, ¿no? Y así con muchísimos. Sí, pero yo me pregunto, frente a este ¿no? panorama en donde el aire está contaminado por industrias, por todo esto, ¿qué tanto culpa le pones al cigarro, ¿verdad? Que finalmente pues es un producto natural, cuando por acá estás respirando todo tipo de... Es cierto, es Entonces, cierto. todo es el cigarro, Sí, el yo cigarro. prefiero mi contaminación. No, es cierto. Lo que pasa, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que si no tuviéramos contaminación en el ambiente, el cigarro no te haría daño. Nosotros fumamos, me refiero a los mexicanos, fumamos desde Acamampistli hasta la fecha, ¿no? Y no pasaba nada. Sí, lo que no había era 3 millones de vehículos circulando las 24 horas en las áreas metropolitanas. Lo que no había era 13 millones de hogares con los calentadores de gas las 24 horas, con el termostato maldito, ¿no? Que se oye el fogonazo durante toda la noche, para que cuando te levantes, muy chulo, tengas el agua. No, bueno, y antes eran lista. Combustibles. Y luego, antes eran combustibles de petróleo con aserrín, ¿verdad? O pues nos vayamos con agua fría si éramos pobres, pero también la estufa. Tenemos las estufas de los 13 millones de hogares prendidas las 24 horas, más las industrias, más los restaurantes, más las calderas de los hoteles, etcétera. Entonces, el cigarro, más las vacas en el entorno rural. El cigarro no haría daño si no tuviéramos ese contexto. Entonces, aquí es también un proceso de acumulación. Se te acumula la debilidad física de una malnutrición, la mayoría de nuestros niños están malnutridos, la mala calidad del aire, el estrés urbano, ¿verdad? Tienes que los chamacos a las 6 de la mañana para tomar el camión allá amontonado para llegar a dejar a un niño a la escuela y luego el otro, ¿no? Y así, o sea, son muchas cuestiones que se acumulan y la mayoría tiene que ver con la contaminación ambiental. La mayoría, sea de los alimentos, porque el niño ya tomó colorantes en comida chatarra, Coca-Cola. México consume 5,000 millones de litros de bebidas alcohólicas al año y 5,000 millones de refrescos oscuritos al año. 5,000 millones de litros de refrescos oscuros al año. Es decir, Coca-Cola. Y Pepsi-Cola, ¿no? Más 5,000 millones de bebidas alcohólicas, pues hagamos cifras, ¿no? Algún daño han de hacer. Y tenemos el número 1 en obesidad y en hipertensión y en diabetes, etcétera. Oye, y las pinturas ¿no? también, ¿no? Con una gran cantidad de plomo. De plomo. Lo hemos ido reduciendo, afortunadamente, prácticamente al 1%, una cosa así, para efectos muy especiales de ciertas pinturas. Pero eso nos llevó 30 años. O sea, el bajar un solo contaminante, 30 años. Y al mismo tiempo ahora le estamos metiendo etanoles a las gasolinas y utilizando diésel para el Metrobús, ¿verdad? Cuando ya en toda Europa está desapareciendo. Y nosotros, como dice la canción, de reversa, papi, vamos para atrás. Entonces no puede ser que nosotros, a sabiendas de que estamos en un momento crítico desde el punto de vista ambiental, ¿qué tan crítico? No lo sé. No soy un científico con una información, por eso exijo que las universidades, que tienen el conocimiento y la probidad, la confiabilidad, vengan junto con el gobierno para que le den un diagnóstico real ¿De cómo estamos? Para poder tomar las decisiones adecuadas. ¿Cuántos adecuadas. días en promedio están contaminadas las grandes concentraciones urbanas? En la Ciudad de México nosotros tenemos 200 días al año fuera de la norma en materia atmosférica. O sea, es más decir, de la mitad. Desde luego más de la mitad. Ahora, Nada más en un contaminante. En los demás, Dios lo sabe. Pero todas las ciudades tienen drenaje, alcantarillado. Igual está Toluca, si no es que peor. Igual está Puebla, si no es que peor. Igual está Jalapa, igual está Monterrey, igual está Guadalajara, igual está Mazatlán, etcétera.
Lógico, si están aumentando los coches, está aumentando la actividad económica, están aumentando las industrias, están aumentando la... ¿Y la calidad de los energéticos es buena o sea, también hemos perdido calidad de él? Tenemos dos calidades de combustibles, unos los importados y otros los producidos aquí, que son de calidad diferente. Me duele decirlo, pero la gasolina importada es de mejor calidad. El diésel que consumimos aquí es pésimo, porque no estamos importando diésel. Entonces, uno ve todos los vehículos que usan diésel, lanzan partículas y humos y óxidos de azufre, que es el contaminante más agresivo, más peligroso para la salud, el óxido de azufre. Es 20 veces más contaminante que el óxido de carbono. Entonces, y eso lo estamos padeciendo los 365 días al año, las 24 horas. Ahora, es un elefante blanco el que crearon a raíz de pretender cuidar el ambiente. Tenemos una secretaría, hay una procuraduría, ¿verdad? La Profepa, ¿no? Sí, ¿cómo no? Está la Secretaría también de Medio Ambiente. Cada entidad tiene su secretaría, cada municipio tiene su dirección y tenemos un partido verde. Y un partido verde, pero llama la atención que podrían dictarse desde el centro normas generales para ser adecuadas a cada entidad, porque pues tal vez en Los Cabos, en Cancún, en la Riviera Maya, no tenemos el problema del aire contaminado, pero sí tenemos el del agua, el del drenaje que no existe, ¿verdad? El de la contaminación de cenotes, de todo lo que se va al subsuelo y que origina que no tengamos un agua pura para beber, la falta de plantas de tratamiento, los basureros. Yo tengo muy presente que la mayoría de quienes han sido alcaldes en Cancún, a partir de Magali tal vez, estamos hablando de 15, 18 años, todos han ido a Europa a ver cómo industrializan la basura. Y en México no tenemos nada de eso. Todavía sigue siendo una incógnita los hospitales de Cozumel, por ejemplo, cómo trasladan a tierra firme los residuos peligrosos. Los que han concesionado la ¿Será basura que los echan al mar? Para 3 empresas y hasta hoy todavía no hay un resultado real. La gente no se acostumbra a separar la basura. ¿Qué nos falta? El país es un mosaico, no puedes aplicar lo mismo para la Ciudad de México que para los lugares en donde estamos hablando, o para Tlaxcala, o cada uno tiene focos contaminantes diferentes. ¿Y por qué no se ha puesto atención si hay una oficina central y cada entidad tiene autonomía también para manejar sus propias reglas? Tiene autonomía, pero yo empezaría por lo del agua que mencionaste. El presidente Peña tendría que haber expedido el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. No lo ha expedido y ya va para el 5º año de su gobierno. El presidente Calderón tenía que haber expedido el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Duró 6 años y no lo expidió. Los dos son abogados, uno malo, el otro peor, pero los dos sabían que era su obligación expedir el reglamento y no lo hicieron. ¿Por qué? Un tema tan grave como el del agua, con la Ley de Aguas Nacionales, espantosa ley que tenemos, está funcionando con el reglamento de la ley anterior. Y esta ley tiene un articulito transitorio que dice: el presidente de la República expedirá el reglamento de la ley. En tanto no lo expide, y en lo que no se contraponga con la ley actual, o sea, la que tenemos ahorita, funcionará el reglamento de la ley anterior. Evidentemente se contrapone en el 80% de las cosas, entonces no funciona por una cosa y no funciona porque es el de la ley anterior. ¿Cómo es que 2 presidentes abogados, entre comillas, no hicieron el reglamento de la ley? ¿No hay algo más? ¿Por qué tampoco han expedido la ley, el reglamento de la ley de pesca? En un país que tiene 11,000 kilómetros de litorales, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados,
de mar territorial y zona económica exclusiva en el mar y no ha expedido el reglamento de la ley de pesca. ¿Ahí no tiene nada que ver el Tratado de Bucareli? No, ahí tiene que ver el tratado, bueno, no sé si por Bucareli, pero es otro tratado el que se maneja ahí. Es obvio que hay una perversión que puede ser de tipo cratogénico o lucrogénico, es decir, origen de dinero u origen de poder. Yo digo que en el caso no es bien el reglamento de pesca porque está beneficiando a los grandes beneficiarios que controlan la pesca en México. No, y en la ley de aguas nacionales. Lo más grave es nacionales. que ya no hay grandes capos de la pesca. Pues los pequeños. Se te olvida que teníamos la flota más importante del Caribe y se acabó. Que las cooperativas pesqueras las liquidaron. Que no queda nada de eso. No es sospechoso todo por eso. tener todas estas áreas petroleras sin ninguna medida de protección ambiental y acabaron con la pesca. Y hoy, ¿qué cara sacan? ¿Qué cara sacan? Van a proteger acá donde están las langostas. Allá. Han terminado con las especies de escama. Bueno, todas esas cosas juntas no son un poco raras. Lo mismo sucede con la ley de vida silvestre. Déjame contarles una cosa rapidísima. Metió el presidente Calderón la iniciativa para modificar el artículo 60 de la ley de vida silvestre, 60 ter. ¿Cuál es? Un solo artículo, Ese artículo decía, no me toques el mangle. No se permite tocar el mangle para nada. Es muy importante proteger los manglares porque eso nos ayuda con los huracanes y nos ayuda a que se reproduzcan los camarones, el guachinango, lo que sea, ¿no? Un solo articulito. Bueno, metió la iniciativa, como tenían por unanimidad los partidos políticos, aprobaron la modificación de la ley de vida silvestre. En ese artículo importantísimo, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista alimenticio, etc. Bueno, todos los partidos lo aprobaron. El día que lo iba a promulgar, le mandaron un recado que por favor, de parte de los 17 gobernadores, incluidos los panistas que eran de su propio partido, le pedían que vetara la ley aprobada por sus partidos, que la vetara. Calderón le dio instrucciones al secretario de Gobernación a las 12:01, me tienes publicado en el Diario Oficial de la Federación, promulgando la modificación al artículo 60 de la Ley de Vida Silvestre. Y ese mismo día, o sea, por aquí salió el Diario Oficial, y ese mismo día salió un desplegado de los 17 gobernadores, y empezando por los panistas, y de los demás partidos también, de las 17 entidades costeras, pidiéndole que no promulgara la ley. Y dijo, ay, caray, me hubieran avisado antes, ya salió hoy en el Diario Oficial. Son historias turbulentas, pero que uno se da cuenta de que los intereses que se están jugando son brutales. Es decir, no es que no sepamos qué hacer, Lilia, o Paco, Abelardo, sí sabemos qué hacer, pero estamos atorados en una serie de arreglos, componendas, promesas, amenazas, colusiones, anteponiendo la vida. Anteponiendo a la vida y al interés del país y al interés de la sensatez, ¿no? ¿Cómo es que los otros países ganan dinero y hacen lo que deben de hacer? Países como Suecia, países como Noruega, Finlandia, Alemania, de los que tienen costas, ¿no? Pues nos vamos a ver muy suecos, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Hay chuecos, yo diría. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64,
Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Hace un rato, Ramón, hablabas del retraso endémico que tiene México en relación a otros países. En los años 70, ¿sí?, cuando fue la reunión de Estocolmo, México aparentemente reaccionó muy bien. Se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, que fue de los grandes logros del gobierno de Luis Echeverría. Y después, como decía Paco, vimos nacer la Alianza Ecologista de México, el antecedente del actual Partido Verde, que pues ahora creo que se dedica a supervisar circos y cuidar los animalitos en cautiverio. ¿Cómo estamos? Institucionalmente ha crecido una burocracia a nivel federal, estatal, municipal, pero, y sobre todo la propaganda. Ahora hemos estado viendo que Cabo Pulmo es objeto de la campaña presidencial, de los logros y resultados. Y pues tanto La Paz como Los Cabos no tienen drenaje. ¿Esta burocracia qué hace? ¿Y la Riviera Maya? ¿También? Mientras sigamos con esta racha o esta inercia simulatoria y de autoengaño entre nosotros, yo creo que no vamos a avanzar. En materia ambiental es muy obvio o muy claro que no tenemos las instituciones adecuadas. Nosotros hemos pedido que de plano, con todo respeto, se le retire al gobierno la responsabilidad en materia ambiental. Es decir, que se regrese a la sociedad civil por conducto de las universidades, de los padres de familia, de las asociaciones científicas, de los colegios de ingenieros, de los sindicatos, de los maestros. Es decir, que se le quite al gobierno por necesidades de sobrevivencia la responsabilidad en materia ambiental. Sí, pero que se fijen las normas, porque si se le quita al gobierno y no va a tener inspección, no, es que las normas ya están, Lidia. Así construyen encima de los manglares. No, es que no, las normas están y las normas son correctas, pero aceptan mordidas y entonces permiten que se conculquen. El gobierno no, en cambio, yo quiero ver un padre de familia que se corrompa cuando sabe que la contaminación del agua, del suelo, del aire va a matar a su hijo. Los padres de familia no se van a corromper, sobre todo en un colectivo. Aquí cuando hay claro,
ese toque directo entre el empresario y el empleadito de la subdirección de obras públicas, ahí es donde se da el cochupo. Ahí es donde, de uno a uno. Ahí comienza. Porque llega hasta las más altas esferas. De acuerdo. Y es entendible, no justificable, pero es entendible. En cambio, donde no puedas tú corromper porque esté el de la Universidad Nacional Autónoma de México, el del Tecnológico de Monterrey y el de la UAM, ¿verdad?, en el mismo comité, no vas a poder, junto con el presidente del padre de familia, el líder de la CROC y el líder de los deportistas, etcétera. Es decir, la sociedad civil, no los intereses económicos, porque los intereses económicos también son muy pandeables, ¿no?, muy maleables. En cambio, no se ve corrupción en las sociedades de padres de familia. No van y le dicen al maestro, te damos 10,000 pesos si nos das 3 días más de vacaciones, ¿no? No, porque tú lo que quieres es que tu hijo aprenda, que tu hijo... Al gobierno vamos a quitando responsabilidades. De ambiental sí, la responsabilidad ambiental sí. Pero bueno, los gobiernos, el Estado, se forma fundamentalmente para dar seguridad a los ciudadanos. Correcto, sí. Esa es su razón de ser. Su razón de ser, ¿no? Vamos a quitarle también la seguridad pública al gobierno. Sí. No puede. Sí. ¿Y a quién se lo sí, damos? A la ciudadanía. Como se ha hecho siempre a lo largo de la historia. Son los ciudadanos los que tienen que velar por su seguridad. Lo que pasa es que te confías en que hay un policía y que no tienes facultades para intervenir en materia de seguridad pública. ¿Nos salvamos como ciudadanos? Claro que sí, como ha sido a lo largo de la historia. Si nosotros los ciudadanos fuimos los que le dimos claro, el mandato, y no aquí en México, en todos los países, el mandato, claro, señor, ocúpate de la seguridad, te vamos a dar unos centavos y te ocupas de cuidar, y te vamos a dar otros centavos y te ocupas de esto. Y el gobierno, en cuanto vio el dinero, empezó el gobernante, para acá, traer choferes civiles, policías, traer esto, que lleven a los niños a la escuela, cómprame una casita acá, dame un terreno acá, de ejido. Se fue corrompiendo, pero ya llegamos a un punto límite en donde, como está la salud de la población y el riesgo de pérdida de vida, sobre todo de los niños, el ozono a quien más afecta es a los niños menores de 5 años. Hay un envejecimiento del tejido pulmonar, es decir, un niño que nació aquí en el Valle de México va a vivir cada año que siga viviendo y respirando esta calidad del aire en el Valle de México, va a vivir un año menos. Es decir, si se iba a morir a los 82, se va a morir a los 81, a los 80, a los 79, etcétera. Las cosas pasan. En Londres, que es un país desarrollado, se murieron miles de personas en 3 días cuando hubo la inversión térmica. A ese grado de riesgo estamos aquí. Ellos lograron superarlo, nosotros no lo hemos superado. Aquí el día que se nos venga una inversión térmica de esa naturaleza, tendremos miles de muertes como las tuvimos en el temblor del 85, ¿no? Entonces ya no podemos dejarle al gobierno, hay que quitarle al gobierno carga. Que en buen plan decirle, muchas gracias, no tenemos nada contra ti, danos una tregua, ¿verdad? Fijar 10 años con un programa que haga las universidades, los expertos, los colegios de ingenieros, de arquitectos, de médicos, etcétera, que digan qué es lo que se debe hacer y cómo se debe de hacer. Calidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo, alimentación, movilidad, etcétera. ¿Quién supervisa el cumplimiento? Igual en las universidades. ¿Por qué no va el policía a supervisar mi clase cuando estoy dando? Y doy clase en la Panamericana del Opus Dei, doy clase en la UNAM, doy clase en la UAP. No necesito ni un policía. No hay policías dentro de las aulas. Los muchachos van a aprender y yo voy a enseñar. Y no hay nada. Y bueno, si alguno ahí se pasa chistoso, bueno, yo tengo la experiencia y el manejo. Pero suponiendo que no pasa, bueno, a lo mejor el chamaco me da una bofetada y no pasa de ahí, ¿no? Porque sí no falta el que es más bravo que el maestro, ¿verdad? Pero son las verdaderas excepciones. Lo normal
es que se dan millones de salones de clase en el país sin policías. Pues eso sería magnífico en virtud de que el gobierno ya ha abdicado de muchas de sus responsabilidades. Toda la vigilancia que está en los puertos, en los aeropuertos, en las aduanas, todo eso lo ha concesionado. La recoja de basura, esto que es el gran negocio. ¿A quién le conviene también que no podamos abrir la llave y tomar agua? Pues a los que los venden. ¿Sabes a cómo los damos? Todavía dicen, ¿A cómo se los damos? No. A 9 pesos el metro cúbico. El Estado mexicano le da a 9 pesos 1,000 litros al que embotella esta agua. Y el que embotella esta agua nos vende a 9 pesos el litro. Cada litro. Imagínate, de 1,000 a 1. Claro que a los que embotellan no les conviene que haya agua limpia, como lo marca la ley, como lo marca la norma 002, como lo marca el reglamento. Claro. Por eso no hay bebederos en las escuelas. Por eso no hay bebederos en las escuelas. No obstante que fue un compromiso que... Desde la época de la Nueva España, desde la época que teníamos la colonia, a la entrada de las ciudades, de los pueblos, había agua potable, hasta para el indito más modesto, agua potable, porque son normas de los reyes españoles desde siempre. Bueno, son normas de vida. De vida. Las necesitas, y ahora no puedes tomar agua potable entonces, en la llave, no puedes tomar agua potable en la calle. Es que van a privatizar el agua. Pues el agua está privatizada hace cuánto tiempo. Así es, pero ahora lo van a legitimar, Sí, porque ahora lo hacen, hasta hoy lo hacen ilegalmente. Ahora lo van a hacer legalmente a partir de que se apruebe la nueva ley, que espero que algún día constituyente. Suceda. Entonces, pero aparte del problema político, social y económico, es el problema ecológico, el problema ambiental del agua. Hemos hecho la cultura de la botellita de agua, ¿no? Y la gente no está tomando el agua. ¿Por qué? Porque está tomando 5,000 millones de litros de refrescos oscuros al año. Nosotros tenemos un compañero nuestro que no bebe agua. Así es. Puro refresco, ¿no? Así es. Bueno, y el problema del refresco es que trae colorantes que no controlamos, no te dicen qué tipo de colorantes, no te dicen qué tipo de preservativos, no te dicen qué cantidades de azúcar trae, no te dicen qué cantidad de gas y de qué tipo de gas están carbonatando, etcétera, y eso pues nos está afectando muchísimo a la salud. Si no nos estuviera afectando a la salud, no tendríamos el primer lugar en obesidad infantil del mundo. ¿Qué crimen de lesa humanidad estamos haciendo en este país que tenemos ese galardón, ¿verdad? ¿Por qué no dice eso Peña en su informe? Eso es lo que yo quisiera oír, que el presidente dijera, no lo puedo soportar, y que tomara armas, y no que vaya a retratarse ahí con escenarios falsos en Baja California y con los pantalones arremangados, una cosa verdaderamente patética. Patética. Yo no sé quién es el jefe de comunicación del pobre presidente, cara. Yo creo que es el mismo. Si es el resultado, debe ser el mismo. Pues no, yo estimo mucho al señor presidente, pero va mal, ha estado mal y va a terminar mal si sigue en ese plan. Ojalá que él recapacite. Pues lo que le quede de tiempo, ¿no? El tiempo que le quede libre, que lo dedique al pueblo de México y no andarse de frivolidades y de superficialidades, que entienda los grandes problemas nacionales: seguridad, pobreza, educación, salud, alimentación, medio ambiente. Bueno, todos. En ese orden. En ese orden. De un día para otro se puede empezar a modificar las cosas, pero si de arriba no empiezan y de abajo no empezamos, pues entonces estamos en un... Sí, pero también ten en cuenta que si el socavón va a ser tu pretexto para poder lanzar una convocatoria y pagar cientos de millones o miles de millones de pesos para revisar todas las carreteras del país, bueno, pues entonces perdidos estamos. Si en lo que están tan preocupados es en el negocio, en esto volvemos al agua, en que estos embotelladores son sus grandes amigos. Tengo la suerte de dar algunas clases en la Universidad del Golfo de California. Una de ellas es gestión del conocimiento y otra se llama capital humano en el posgrado. Es una universidad privada
Y lo primero que les pido a mis alumnos de ambos grupos, en otros no toco ese tema, pero de esas asignaturas, es que lean el informe del presidente del Consejo de Administración de la Coca-Cola, de cada año. Que lean el informe. No hay ningún país que se mencione tanto en el informe del CEO de la Coca-Cola que México. Ningún país se menciona tantas veces en el informe. ¿Por qué? Porque somos el país número 1 de la Tierra en consumo de Coca-Cola, mucho más que los Estados Unidos de América, que tienen el doble de la población de nosotros y el doble de ingreso per cápita. Igual te puede suceder si les envías a que lean el informe de OHL, de Bancomer, de BBVA, como se dice. De Santander. De Santander, porque México es el paraíso para todas estas empresas. Bueno, pues entonces estamos mal, ¿no? Muy mal. Entonces estamos mal. Estamos mal y entonces, como ya nos dimos cuenta que estamos mal, porque tampoco somos el pueblo que antes tenía 2 años de nivel educativo promedio, ahora estamos en un nivel del área de conocimiento mucho más avanzado, cuando como en ciertas franjas urbanas. Sí. Bueno, entonces si ya nos dimos cuenta, empecemos a actuar en consecuencia, ¿no? Hablar con nuestros gobernantes, hablar con nuestros líderes, hablar entre nosotros y decir, bueno, nos equivocamos en el pasado, estamos equivocados actualmente, empecemos a modificar las cosas, empecemos a modificarlas radicalmente, como fijando prioridades, ¿no? Pues no se puede hacer todo al mismo tiempo. Pero necesitas reconocer que estás enfermo, de otra manera, sí. ¿Cómo te curas? Y aquí es reconocer que ya entregué 2 tractores, que ya sembré 8 hectáreas, que ya están 4 empleos más, que ya se recibieron 2 generaciones. Digo, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Pues, autoengaño. El autoengaño. Fíjate, pero además esto que mencionas de la sociedad, en otro domicilio que teníamos esta productora Render, exactamente a la puerta había una toma de agua. Estaba el camión de estas botellitas que todos identifican con la marca Bonafont, cargando recargando, así es, los galones de agua, sí, y tapándolos. Pasamos todo el video porque pues lo estaban grabando los jóvenes desde la ventana. Esos videos los han, en 2 o 3 ocasiones los han subido por YouTube y cada una de ellas ha tenido millones de visitas. Ellos no han dejado de vender un solo litro de agua. Y la gente se está dando cuenta de que están rellenos, ¿no? No, pues yo creo que a mí no me va a tocar esa botellita, ¿no? A mí no me va a tocar ese... Es como el marido borracho, ¿no? A mí ya no me va a tocar y si no, pues yo lo voy a hacer cambiar. ¿Qué es esto? Entonces, como sociedad estamos fallando cuando estas personas que lo vieron, pues debieran protestar y decir, esa agua, elimínenla, ¿no? A ver qué hacen, castíguenla, multen a la empresa, qué sé yo, que debieras hacer como autoridad. Pues no. La autoridad no va a cambiar porque el basamento de su poder fue precisamente la corrupción, la colusión, el error, el lucro con el dejar hacer, dejar pasar. Pero la sociedad no está corrompida. El grueso de la sociedad, la inmensa mayoría de los mexicanos son víctimas de esa distorsión del uso del poder público. Entonces, nosotros lo único que necesitamos es reivindicar, sin grandes alaracas, sin gritos, sin balazos, sin nada, no, simplemente, señores, se terminó. Ya no podemos soportar que nos engañes, no nos digas mentiras, no te voy a comprar tus spots, a ver si me los puedes meter 75 veces al día. O 10,000. Ya no, o 10,000, ya no. ¿Verdad? Corre al de prensa, corre al que sea necesario, pero ya no te voy a aceptar tus mentiras. Al personaje que dices que va con los pantalones remangados, sí, hay que decirles que se los baje. Pues sí, que se los baje, que se los ponga. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Tengo muchas dudas con relación a si México llegó muy tarde a estas normas, si nos hemos visto rebasados, si ha sido tanta la preocupación en Europa, por ejemplo, por mantener sus niveles de sobrevivencia en términos de una calidad de vida adecuada y los nuestros no, y cómo mencionando nuestro continente como moderno, como no aprendimos nada de lo bueno del establecimiento de criterios, de normas ambientales, de cuidado. Esto tendría que ser el paraíso, Ramón, el paraíso completo. Imagínate todas las ventajas que te dan los manglares, nuestros bosques. Pues sí, podrías haber creado una ley forestal apropiada que no nos hiciera esos vacíos, algo que impida que para un fraccionamiento haces un incendio y te vale. Y después ves ahí al gobierno haciendo toda clase de pantomimas para apagar los incendios. ¿Cuál? Si después van a construir. ¿No lo has visto en Baja California eso? En todo el país. Por eso digo que yo creo que ya estamos todos de acuerdo en que esto ya, o decimos que ya tocó fondo, o ya llegó al máximo. Pero todavía no truena. ¿Mande? Pero todavía no truena. Tiene que tronar. Sí, lo que esperamos es que truene. Sin cobrar vidas, ¿no? Sí, no, claro. Suavemente, ¿no? Porque el riesgo de entrar a una aventura de crispación, de enfrentamiento, de violencia, siempre cobra mucho de las franjas más humildes de la población. Entonces, sería, con esa experiencia que tenemos histórica, lo mejor es procurar una transformación abrupta, pero no violenta, no sangrienta. Entonces, y violenta, abrupta quiere decir decirle al poder público, decirle a los partidos políticos, a los líderes, a quienes mandan ahora, decirles que ya no queremos este modelo, no queremos más de lo mismo, que tienen que cambiar ellos igual que nosotros.
igual que nosotros, se acabó para todos. Si es necesario racionar la gasolina, si es necesario racionar el gas, si es necesario racionar el agua, si es necesario racionar la actividad económica, las drogas, el uso de ropa, lo que necesitemos hacer es el momento, quizá el último momento en que podemos hacerlo. Pero eso porque si no, electoralmente, ¿cómo le hacemos? ¿Qué van a hacer los partidos políticos? Dejar ese dinero para otras cosas. Es una, hasta la propia Iglesia ha señalado que eso ya es una obscenidad o una aberración, el estar echándole tanto dinero bueno al malo, ¿no? Cuando hay ese déficit de pobreza, de seguridad, de marginación social. De pesos. Entonces, cuando hay una responsabilidad real, porque señalamos con nombre y apellido a quienes están en el poder, que fueron electos, ¿no? Así es. Inclusive a los senadores, a los diputados, nos quejamos y decimos fulano y sutano y mengano. Pero los partidos políticos, ¿por qué no señalamos al líder de cada partido que en su momento escogieron a todos estos sujetos y nos obligaron a votar por el menos malo, por el que ya considerábamos menos malo, o por el que daba más, o por el que daba más, pero ellos son los directamente los primeros responsables. Porque no queremos un cambio de gobernante, queremos un cambio de gobierno. No han puesto un perfil no, se conforman con sus cuotas de género que son ofensivas para unos y para otros. A mí me preocupa mucho, Ramón, cambiando un poquito y muy abruptamente de tema, la injerencia de Washington, del imperio en nuestro país. Y ambientalmente, yo creo que México también se ha convertido en el basurero de nuestros vecinos del norte. Hubo un cambio tecnológico en los aparatos de televisión, por ejemplo, y muchos de esos aparatos de televisión vinieron a dar subrepticiamente a nuestro país. Ha habido intentos por poner basureros de materiales nucleares en nuestro país. La gente de Zimapán, Hidalgo, dio una lucha muy, muy fuerte para evitar que su municipio se convirtiera en un basurero de los Estados Unidos. Pero no sucede igual en Coahuila, y en las poblaciones fronterizas, pues están invadidos de toda esta basura electrónica que no tiene mayor destino que contaminar, al final de cuentas. No, nos hemos convertido en el basurero de Estados Unidos. En el ingreso de vehículos, de coches, de camionetas, de camiones, de transporte público de pasajeros, ahí se nota que otra vez con una laxitud y una ceguera impresionante hemos dejado, pues ahí está. Si hay detrás de eso siempre un lucro indebido, entonces quiere decir que nosotros tenemos que poner un alto, porque ellos no lo van a poner. ¿Cómo queremos que el borracho los lunes, miércoles y viernes sea cantinero y los martes, jueves y sábado sea borracho? No, la sociedad tiene que ponerle un alto al gobierno, porque el gobierno ya fue rebasado en todos los aspectos. No se trata insisto, de cambiar de partido, de cambiar de candidato, de cambiar de jefe de prensa, de cambiar de... No, necesitamos cambiar de gobierno. Gobierno no con mayúsculas, sino gobierno con minúsculas, es decir, de forma de gobernar, de proyecto de sociedad, de fijación de metas, de objetivos, de tiempos, de presupuestos, de conductas, tanto de la sociedad civil como de los propios integrantes del aparato público. ¿No? ¿Lo permitiría el imperio? ¿O le conviene que seamos precisamente su basurero, tenerlo cerquita del basurero? Pues no, desde luego que a ellos no les convendría, porque están lucrando con eso. Pues parece que cómodo que los aguacates les lleguen tan baratos, los melones o el huachinango, ¿no? Pues sí, que cómodo, pero también ha llegado también el momento de que nosotros digamos de qué tamaño estamos hechos, ¿no? México es un país mucho más poderoso, más fuerte y más inteligente de lo que nosotros mismos recordamos. Nada más yo le digo al teleauditorio que piensen en que ninguna otra nación en todo el planeta hizo
tantas pirámides, manejó tanto la geometría, la astronomía, la matemática, la arquitectura, la ingeniería, etcétera, como México. Chichén Itzá, Petén, Palenque, Uxmal, Teotihuacán, Malinalco, etcétera. Ningún país sobre la tierra, ni Perú, ni China, ni la India, ni Egipto, tuvieron e hicieron tantas pirámides, con unos cálculos. ¿Cómo hicieron esos de las pirámides en Yucatán? Para decir, quiero que el día del equinoccio baje la culebrita por ahí en la sombra. ¿Qué cálculos sin computadoras? Hace 2000 años o 1500 años. Era la vanidad con inteligencia. Con un conocimiento de siglos, con un respeto. Y en 2015 llegó Nuño. Y se acabó. Acabó con la estructurita esta, pero el gen, la raíz, la sangre de México, Nuño es muy pequeño como para siquiera afectar esa veta rica que nosotros traemos de siglos, insisto, sí, claro, pero es genética. Tan es así que incluso llegaron los españoles y los ayudamos a hacer catedrales maravillosas. La de Santo Domingo, la de Puebla, Mérida, la primera catedral que tuvimos. Todavía Hernán Cortés acababa apenas de darlos de cachetadas en la Gran Tenochtitlán y ya estábamos terminando la catedral de Mérida, creo que a los 30 ¿La de Valladolid? La de Valladolid. Y unas catedrales maravillosas. Es decir, sabemos adaptarnos, porque no me gusta hablar de raza, pero la estirpe mexicana, la estirpe nacional, es una estirpe única en la tierra. Nosotros tenemos las mejores pinturas rupestres de todo el continente americano. Oye, en Baja California ¿Por qué? Oye, allá. pero hay quien dice que frente a todo esto que yo acepto y me siento orgulloso, hay quien dice que la corrupción es cultural. Bueno, desconocen la historia, desconocen la historia. En primer lugar, es una bobada el que lo diga eso, porque el dinero y todo eso es de muy reciente invención. El ser humano entró en gregariedad hace miles de años y no se corrompía. Se ayudaban a cazar el venado, a cazar el mamut, y se lo repartían como Dios les daba a entender. Y si alguno quería un pedazo más, le daban una cachetada al otro y le quitaba un pedazo de mamut, ¿no? Por eso acabamos los mamuts aquí en el Valle de México, ¿no? Sí los teníamos, pero... hay otra clase de mamuts. Sí. Hay una... Pero no, la corrupción no es cultural, de la cultura mexicana. Ahora sí, si entendemos por cultura lo reciente, bueno, pues sí, en los 12 Césares de Suetonio o en Vidas Paralelas de Plutarco, ahí está cómo Julio César llega al poder a base de la corrupción. Pero estamos hablando de 2000 años para acá. No. Las pinturas rupestres de aquí son de hace 10,000 años. Eso era cultura. ¿Y dónde está la corrupción ahí? No estaba. Ni está tampoco en nuestros genes. Yo le doy mordida a mi hijo para que me quieran. Pero mediáticamente se encargaron durante mucho tiempo, se han encargado de marcar una división entre quienes nos sentimos orgullosos de todo esto y la era moderna y las cosas que son, y los vas encajonando, los pones contra la pared, entonces dicen, nuestros indígenas mayas, y los pones ahí para el informe, para que aplaudan, para que cuando están en campaña vayan y les hagan una ceremonia, quién sabe quién, porque ni deben ser los verdaderos dignatarios, y allá los tienes. Y lo mismo sucede cuando los que van a bailar al Zócalo capitalino, que todavía guardan música y todo lo demás. Y los danzantes de la villa, y ahí fui a ver a los indios, y entonces uno mismo hace denostación, porque durante mucho tiempo se han encargado de marcar que pues lo otro es ser indio, ¿no? El indio que bajas del cerro a tamborazos, la indiada, cuando... No seas indio. No seas indio. Pues ha sido una gran lección, estimado Ramón. Te agradecemos de verdad mucho tu presencia en este Reporte 10.
y se queda mucho en el tintero como para que sigamos platicando, así que no te extrañe que en breve te volvamos a llamar para que nos hagas el favor de estar con nosotros y con nuestros amigos del auditorio. Es un orgullo estar con tres grandes de la comunicación aquí en México y tú sabes que lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario. No, gracias por darnos así el ánimo, porque de repente como que nos sentimos medio golpeados, ¿no? Sí, pero cuando hablas tú así, dice uno, no, hombre, pues ya hasta me estoy viendo ligerito. Sí se puede. Y sí se puede. Tienes razón, hay que irle quitando atribuciones al gobierno. Tienes toda la razón. Recuperándolas. Vamos a recuperarlas para nosotros, para la sociedad. Sí. Pues con eso nos quedamos, ¿qué les parece? Lilia, muchas gracias. Gracias. Mi querido Abelardo, gracias. Muchísimas gracias. ¿Tú vas Gracias, a pagar la Ramón. cena? Yo invito a la cena. Hoy te toca a ti. Yo soy Francisco Rodríguez, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.